Daniel Lacalle. Bueno, seguramente que todos ustedes lo conocen, doctor en Economía, economista jefe en Tresis. Daniel, un placer tenerte aquí en El Diario. Muchísimas gracias por invitarme. Un fuerte abrazo. Bueno, lo estamos escuchando estos días. A cambio de la investidura de Salvador Illa, piden, o mejor dicho, ponen encima de la mesa desde el Partido Socialista, pues esa financiación singular, que realmente no sabemos muy bien qué significa, porque realmente la transparencia no es una de las máximas, no es una de las claves de este gobierno. No sabemos todavía exactamente a qué se refieren con financiación singular, pero como economista, como doctor en economía, Daniel, ¿qué te parece esto de la financiación singular? ¿Cómo te suena? Bueno, esto es la utilización del lenguaje para engañar, típica del gobierno, ¿no? Que te dice que transparencia democrática es atacar a los medios de comunicación, que te dice que justicia social es adhesión política y bueno, siempre, ¿no? Pero yo creo que lo que muestra es la profunda hipocresía de este gobierno, ¿no? Se han pasado durante años diciendo que ellos lo que querían era la armonización fiscal, ¿no? Y lo que significa esto de financiación singular es un privilegio, ¿no? Si yo hago una legislación singular para Hugo, pues claro, es un privilegio para Hugo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es un privilegio y además es muy diferente a otros sistemas? Primero, ellos nunca han buscado la armonización fiscal, lo único que han buscado ha sido crujir impuestos a Madrid, porque Navarra, Canarias, País Vasco, Ceuta, Melilla tienen diferentes sistemas fiscales, ¿verdad? Pero en el caso de Cataluña es importante porque yo escucho bastante en el debate que lo que les quieren dar es algo parecido al concierto vasco. Y es falso, es falso. Lo que exige Esquerra Republicana no es un sistema como el del concierto vasco. El concierto vasco es un sistema de responsabilidad fiscal total, en el que efectivamente el País Vasco gestiona sus propios impuestos, pero también tiene limitaciones, es decir, no puede acceder a las ayudas o a la ayuda financiera del Estado, el Fondo de Liquidez Autonómica, etcétera, etcétera, etcétera. Ese no es lo que está pidiendo Esquerra. Lo que está pidiendo Esquerra es controlar el 100% de los impuestos que se gestionan y que se generan en Cataluña, pero continuar recibiendo condonaciones de deuda, ayudas, etcétera, su financiación extraordinaria, etcétera, ¿verdad? Claro, es que esa precisamente es una de las claves, ¿no? Es decir, quiero remarcar esto para que nuestra audiencia lo entienda. O sea, lo que pretende Cataluña es efectivamente quedarse con el 100% de la fiscalidad, es decir, soberanía fiscal, pero al mismo tiempo todas las condenaciones, digamos, que proceden de la Administración General del Estado, es decir, y todas las ventajas, por así decirlo, económicas que supone estar anclado también, digamos, al conjunto de la fiscalidad española, del Estado español, pues eso lo quieren seguir manteniendo, claro. O sea, es un agravio comparativo en toda regla. Es un agravio comparativo, además, desde todos los frentes, ¿no? Por un lado, tenemos que recordar que en el caso del País Vasco hay una cantidad de impuestos que son nacionales en cualquier caso, ¿no? Y de ahí llega el acuerdo que se genera después con el cupo, etcétera. Aquí no sería eso. Aquí no sería eso. Además, tenemos que entender que el Fondo de Solidaridad Interregional, Madrid es la comunidad que más aporta el 70%. La segunda es Cataluña. Resulta que entonces eso desaparecería, lo cual implica que el resto de comunidades autónomas recibirían muchísima menos financiación. Y además que Madrid sería la única, con Baleares que aporta muy poco, sería la única que está teniendo una posición de solidaridad con el resto de las comunidades autónomas. Es decir, es un sistema claramente para privilegiar a las comunidades más ricas. Saldrían profundamente beneficiados País Vasco y Cataluña, muy perjudicadas las comunidades, por eso han salido hasta los varones del Partido Socialista, ¿no? Muy perjudicadas las comunidades con menor renta y además con un desequilibrio gigantesco en la financiación de lo que es la Caja de Solidaridad, que inmediatamente llevaría, porque esa es la otra cosa, lo que exige Esquerra Republicana no es solamente
tener la gestión del 100% de los ingresos fiscales que se generan en Cataluña, sino además que se le suban los impuestos a Madrid. Es decir, son independentistas imperialistas. Eso es la bomba. Claro, pero el PSOE, para maquillar un poco esto y para que no se note demasiado que es para conseguir que Salvador Illa llegue a la Generalitat y que, evidentemente, Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa, habla de, bueno, se puede hablar con el resto de comunidades autónomas, incluso buscar, digamos, el apoyo del Partido Popular y de las comunidades autónomas que, digamos, que gestionan y que dirigen el Partido Popular. ¿Esto sería viable? Es decir, que el sistema este de financiación singular o incluso el tema de la soberanía fiscal, como proponen y exigen desde RC, ¿sería viable expandirlo a las comunidades autónomas, bueno, pues propias, como dicen desde el PSOE, o quebraría el sistema? No, pues viable es. Lo que pasa es que tú tienes un sistema, el de las comunidades autónomas, es un sistema de solidaridad, en el que se supone que hay unas transferencias de las comunidades ricas hacia las comunidades más pobres que permite que crezcamos en igualdad, ¿no? Y que mejoremos de manera, pues, oye, al unísono. Viable es totalmente viable. Ahora, claro, imagínate que Madrid dice nosotros queremos gestionar el 100% de los impuestos que se recaudan en Madrid y no participar de ese 70% de financiación del Fondo de Solidaridad Interregional. Es que entonces, literalmente, se generaría una España no de 2 velocidades, sino de 3. Sería Madrid como eso sí que iría como un cohete, ¿de acuerdo? El resto de las ricas en País Vasco y Cataluña por detrás y significativamente, y el resto no por detrás, sino a millas de diferencia, ¿no? A kilómetros, perdón, de diferencia. Y hablando precisamente de la Comunidad de Madrid, una de las justificaciones que ponen encima de la mesa, incluso hasta este mismo martes, desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es que, bueno, es que en Madrid, la Comunidad de Madrid, hay dumping fiscal, ¿no? Es decir, están compitiendo, digamos, en comparación con otras comunidades autónomas y atrayendo, digamos, a empresas, a capital humano y digamos, a empresas. Claro, ¿hay dumping fiscal en la Comunidad de Madrid? Bueno, para empezar, tenemos que entender que el concepto de dumping fiscal es una mentira en sí mismo, ¿no? No puede haber dumping fiscal cuando la Comunidad de Madrid está financiando al resto de las comunidades y tiene el mayor déficit fiscal de todas las comunidades autónomas. Es decir, Madrid recauda más de lo que recibe y el resto de las comunidades se queda en esa diferencia, ¿de acuerdo? No solamente aporta el 70% del Fondo de Solidaridad Interregional, sino que el concepto que siempre utilizan los catalanes separatistas de España nos roba, que es el de las balanzas fiscales, que es lo que aportas con respecto a lo que recibes, el que tiene la mayor balanza fiscal, es decir, aporta muchísimo más de lo que recibe, es Madrid, y después va a Cataluña, pero es una diferencia gigantesca. Entonces, es imposible que haya dumping fiscal si tú estás aportando más de lo que recibes y además estás siendo la comunidad autónoma más solidaria. Es una mentira. Además, es una mentira porque asume que Madrid tiene unos impuestos que son bajísimos. No, sí. Madrid tiene unos impuestos que son atractivos, pero que están en la línea con la media de la Unión Europea, en la línea con muchos otros sitios, ¿de acuerdo? Lo que no es Madrid es un infierno fiscal. Claro. Lo que quiere el gobierno socialista es que Madrid sea un infierno fiscal, con dos objetivos, ¿no? No que Cataluña crezca y se fortalezca, que eso lo puede hacer cuando quiera. La Generalitat tiene la independencia y la autonomía suficiente para poner exactamente la misma fiscalidad que Madrid y atraer inversión, crecimiento, empleo, etcétera, etcétera. Pero no, lo que quiere Esquerra Republicana y Junts pel Cat es no dejar de ser un infierno fiscal en Cataluña, sino convertir en un infierno fiscal a Madrid. Pero vuelvo a repetir, el concepto de dumping fiscal es falso y además en todos los sentidos. Primero, dumping significa que tú pones un precio por debajo de tu coste. Si tú estás ingresando más de lo que gastas y financiando al resto de las comunidades autónomas y siendo el más solidario y recibiendo la menor cantidad de financiación con respecto a lo que aportas, claramente no existe el dumping.
Y además que esto lo tratamos en alguna otra ocasión, que la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por tanto, demostró que se pueden bajar impuestos, pero al mismo tiempo recaudar más, es decir, ser más atractivos, conseguir más captación de inversión extranjera también, e incluso hasta a nivel nacional, ¿no? Que pasa en las comunidades y viene a la Comunidad de Madrid, y que recauda más. Esa es la cuestión también, ¿no? Bueno, pero incluso que me parece maravilloso, ¿eh? O sea, soy el primero que defiende la existencia y la evidencia de la curva de Laffer, y es muy evidente en Madrid, y hasta el propio gobierno de España tiene la desvergüenza de decirlo indirectamente, porque te dicen, hemos bajado el IVA de los alimentos y de las frutas y verduras, etcétera, tal y que cual, y ha subido la recaudación. Sí, sí, sí. Ellos mismos son los primeros que te reconocen, ¿no?, que bajar impuestos se recauda más. Pero no ese es el factor solamente, sino la importancia de entender que lo que está buscando Esquerra Republicana de Cataluña no es un sistema que lo que genere es mayor crecimiento, mayor empleo y mayor inversión para Cataluña. Que eso no tiene ningún problema Cataluña. Cataluña no necesita fastidiar a Madrid para crecer. Cataluña lo que necesita es que no les fastidien a ellos desde dentro para crecer. Claro, pero lo que quiere Esquerra Republicana no es eso. Lo que quiere Esquerra Republicana desde siempre, además, es que todas las trabas fiscales y burocráticas que se le ponen a los catalanes se le pongan más a los madrileños. Es decir, no busca el crecimiento y la inversión en Cataluña, sino la penalización en Madrid, que en realidad es una visión miope y, por supuesto, obviamente, un partido combinación de comunistas y de socialistas, claramente de suma cero, que nunca jamás ha existido, ¿no? Y para concluir, Daniel, ¿va la economía española como un cohete, que es el símil que usan, ¿no?, digamos, constantemente por parte del gobierno de España? Bueno, fíjate si va como un cohete, que hemos pasado de estar entre las economías que tenían menos porcentaje de la población en riesgo de pobreza de las del sur a ser la que más. Es decir, en el año 2018, población en riesgo de pobreza con respecto a la media de la Unión Europea, ¿de acuerdo? España estaba mejor que Italia y mejor que Grecia, y al nivel más o menos de Portugal. En el último dato que acaba de salir de Eurostat, España es la campeona, el número 1 de las economías de la eurozona y la tercera de la Unión Europea en riesgo de pobreza. Es decir, ha ido como un cohete aumentando en población en riesgo de pobreza con respecto a Italia, con respecto a Grecia, con respecto a Portugal y con respecto a la media de la Unión Europea. Fíjate qué pedazo de cohete. Otro cohete espectacular. España ha conseguido ser el país que tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y de la OCDE, quitando a Ucrania, que está en guerra. ¿De acuerdo? OCDE, países más desarrollados para nuestra audiencia, para que la gente lo sepa, a nivel mundial, o sea, más allá de la Unión Europea, a nivel mundial. Los que más, ¿Y cómo hemos conseguido eso? Porque la reducción, entre comillas, de paro, incluyendo el maquillaje estadístico que ha hecho Yolanda Díaz con el cambio normativo de los contratos de obra y servicio por fijos discontinuos, bueno, pues incluido ese maquillaje estadístico, Grecia ya está mejor que nosotros en tasa de paro, ¿de acuerdo? O sea, líderes en tasa de paro, líderes en riesgo de pobreza, líderes en lo que se llama holgura laboral, que es paro oficial más infraempleo más lo que sería personas demandantes de empleo que no están en la cifra de paro oficial. No solamente va como un cohete en eso, sino que además va como un cohete en lo que acabamos de ver los resultados. El Banco de España te muestra que España aumenta el gobierno la deuda pública un 5% en una economía que crece un 2 y pico. Es decir, que por cada euro de PIB que se ha creado desde el año 2019, el gobierno nos ha endeudado en 6 euros. Y todo esto, pues te lo cuentan, claro, dice, no, es que la economía española va a crecer al 2,5%. Hombre, si aumentas la deuda un 5%, si además tienes los fondos Next Generation y el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia democrática y no creces un 2,5%, si tienes récord de turismo, claro, el récord de turismo no tiene nada que ver con el gobierno, ¿de acuerdo? Pero si tienes récord de turismo que pesa un 17% del PIB en España
y solamente creces un 2,5%, además de tener los fondos Next Generation, es que la economía va muy mal, porque la inversión está por debajo de los niveles de 2019, porque las exportaciones entre enero y abril han caído un 3,5%, porque la cifra de negocios de las empresas han caído. Es que es alucinante que te digan que la economía española va como un cohete, a menos que pienses que es un cohete de feria. Y un problema de productividad, lo digo también por el tema de las horas laborales que lo quieren bajar y que es otro debate que también está encima de la mesa. Es decir, un problema de productividad importantísimo que tenemos en España. Total. O sea, el problema de la productividad, que además se lo ha mostrado el Fondo Monetario Internacional en ese informe que ellos han vendido como si fuese la panacea y que de verdad lo que decía era que en España hay un problema grande de productividad, es gigantesco. Piensa que estos señores te dicen, hay 21,3 millones de afiliados, ¿no? Primero es mentira, porque son afiliaciones. Es decir, como hay récord de pluriempleo, aparecen muchos más números de afiliaciones que de las personas que están trabajando, ¿de acuerdo? Una persona puede estar afiliada varias veces porque tiene varios empleos. En distintos regímenes, claro. Además lo explica en la segunda página para todos los listos que rápidamente los trolls van a decir que un trabajador no puede estar afiliado 2 veces. Segunda página del documento estadístico del Ministerio de Trabajo te dice explícitamente que el número de trabajadores trabajando no es equivalente al número de afiliaciones. Pero bueno, aparte de eso, piénsalo, han aumentado en 350.000 los empleos públicos, más récord de pluriempleo, la realidad, además las horas trabajadas, como tú bien has dicho, por afiliado han caído, la realidad es que no se está creando empleo. Como ellos mismos decían en el año 2018, se está troceando. Daniel Lacalle, doctor en Economía, economista, jefe en Dresis. Un placer, como siempre, que estés aquí con nosotros. Gracias. Siempre un gusto, gracias.